En esta caravana de coches está Donald Trump camino de los tribunales de Nueva York que le juzgan por un asunto penal. La primera vez que un expresidente de Estados Unidos tiene un juicio penal y además en plena precampaña para convertirse, para elegir al próximo presidente de Estados Unidos. Se le acusa de pagar $130.000 a esta actriz Stormy Daniels, una actriz de cine porno, en el año 2016, con la que presuntamente Trump tuvo una aventura amorosa y a la que pagó comprando su silencio. El exabogado de Trump, Michael Cohen, esta semana en el juicio ha corroborado que todo eso pasó, que fue cierto. Juan Verde es asesor de empresas y gobiernos, es también parte del consejo asesor del presidente Joe Biden, fue también subsecretario de Comercio durante el mandato de Barack Obama, una de las personas que le acompañó desde el inicio de la campaña, trabajó también con Bill Clinton. Y Juan, casi la primera pregunta antes de hablar de Trump es cómo un español canario acaba trabajando en el equipo de confianza de 3 presidentes de Estados Unidos. Pues no ocurre de la noche a la mañana. Llevo 38 años en Estados Unidos y empecé en el mundo político como voluntario con 16 años mientras estudiaba en bachillerato. Y a partir de ahí pues he desarrollado mi carrera profesional, mi preparación académica en Estados Unidos y muy centrado al mundo de la política y de la economía. Es un gusto contaros que Juan Verde, a partir de ahora en este programa, va a participar con su análisis en todo lo que va a ser la campaña presidencial de este año, de noviembre, así que le tendremos como uno de nuestros analistas para descifrar qué es lo que puede pasar estos meses antes de que Estados Unidos vote su nuevo presidente. Por cierto, Juan, ¿cómo es trabajar con Obama? ¿Cómo eran las distancias cortas? Pues era una persona fantástica, sigue siéndolo, pero como presidente sobre todo a mí me impresionaba mucho esa capacidad que tiene de sentirse igual de cómodo y hacer que la persona que trabaja con él limpiando la oficina o un jefe de Estado se sienta cómodo. Es una persona muy cercana, muy afable y creo que eso era gran parte de su efectividad como líder, tanto en la Casa Blanca como en el panorama mundial. ¿Y Biden? ¿Qué diferencia hay después de haber estado trabajando con Obama? ¿Cómo es trabajar con Joe Biden? ¿Qué diferencias ves en el día a día en la Casa Blanca? Sí, pues el presidente Biden es una persona con una visión de Estado magnífica, a pesar de su edad. Es una persona que está pensando siempre en el legado político, tiene 82 años y está pensando en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones, y eso creo que le da una posición muy única de responsabilidad y de legado histórico. Desde luego, para mí está siendo un placer haber trabajado con él en los últimos 2 años y me parece una persona francamente digna de admiración. Claro, si miramos a Obama es el año 2008, cuando llega a la Casa Blanca, estamos hablando del año 2024 con Joe Biden. ¿Cómo era Estados Unidos entonces? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo es ahora ese país? Pues creo que Estados Unidos en el 2008 es casi irreconocible. Estamos ante un panorama político lleno de incertidumbres en este momento, pero sobre todo estamos en un país extremadamente polarizado. Creo que por primera vez me atrevo a decir que una guerra civil en Estados Unidos sería posible, no probable, pero desde luego posible. Y digo eso con tristeza porque el país en este momento está inmerso en una polaridad absoluta entre demócratas y republicanos, donde ya no hay consenso, no hay punto de encuentro, y eso nos debe preocupar a todos. Tanto como para una guerra civil. ¿Crees que eso, lo que sucedió el 6 de enero, después de la victoria de Biden, ha marcado un punto de inflexión? Totalmente. Eso al fin y al cabo fue un acto de insurrección y casi un intento de golpe de Estado. Creo que nadie en su sano juicio sería capaz de no reconocerlo. Habiendo dicho eso, insisto, no creo que estemos ante una guerra civil en Estados Unidos, pero por primera vez se ve como algo que podría ocurrir. Y la clave para entender todo esto, sin lugar a dudas, fue el 6 de enero de hace 2 años, hace ya casi 4. Pero desde luego el panorama político en Estados Unidos es tal donde algo así se puede justificar y eso es muy peligroso. Hay una novedad también en estas elecciones y es que el candidato de los republicanos, Donald Trump, tiene 77 años, Joe Biden, lo decías tú ahora, tiene 82 años, son 2 candidatos muy mayores. En el caso de Biden parece que la edad es un tema de conversación o es un hándicap para poderle volver a elegir. Tú le conoces bien de cerca. ¿Hasta qué punto esto es un problema para Biden? Pues es un problema, pero es un problema de percepción.
Lo cierto es que tiene 82 años y que por consiguiente no tiene la misma vitalidad de un presidente de 40 años. Yo tengo 52 años, me equivoco, cometo errores, hay lapsus. Y creo que lo que estamos viendo en Estados Unidos es una campaña de fake news donde se le sigue continuamente y se busca encontrar esos errores para luego ponerlos todos juntos y presentar una narrativa de un anciano senil que es incapaz de tomar decisiones estratégicas para el país. Lo cierto es que es una persona con muchísima vitalidad. Mi padre tiene 78 años, ya quisiera yo que tuviese la vitalidad y la capacidad intelectual que tiene Biden. Y por otro lado, conozco muchísima gente que trabaja con él en el día a día y desde luego mi interacción con el presidente me lleva a la conclusión de que sería un gran líder y de que, precisamente lo que mencionaba anteriormente, yo creo que la campaña se va a basar en que él tiene 82 años y estará pensando en las próximas generaciones. No tiene que preocuparse por los lobbies, no tiene que preocuparse por lo que van a pensar de él, porque probablemente no se presente a ninguna otra elección en su vida. Abrimos el programa, Juan, con la imagen de Donald Trump entrando en los juzgados de Nueva York. Es el primer juicio penal que tiene el expresidente de Estados Unidos. ¿Hasta qué punto crees que esto puede influir en la campaña o va a salir indemne, como en otros de los escándalos que ha tenido? Muy buena pregunta, porque lo cierto es que entre sus bases incondicionales no va a tener ningún tipo de impacto. De hecho, podría tener incluso un impacto positivo. Hay un porcentaje de la población que va a votar por Donald Trump, pase lo que pase, digan lo que digan y sobre todo independientemente de lo que pueda decir un juez. Es una situación casi surrealista porque estamos viendo por primera vez en la historia de Estados Unidos un expresidente que se enfrenta a cargos de naturaleza criminal, lo cual nos debería preocupar a todos. Sin embargo, sí creo que va a tener un impacto muy negativo para Donald Trump entre los indecisos, que son los que al final van a decantar la balanza hacia un lado o al otro. Mencionaba anteriormente que hay un segmento de la población que va a votar por él, hay otro segmento de la población que es aproximadamente un 40% de los norteamericanos que van a votar por cualquier candidato demócrata, y eso nos deja con un 10-12% de la población que son los indecisos en unos estados muy concretos, serán 6 los estados claves, por alguna forma llamarlos, y en ese sentido lo cierto es que probablemente haya un deterioro de aquí a las elecciones del 5 de noviembre. En política, un mes es una eternidad, faltan 7. Si saliese culpable de este juicio, ¿podría seguir con la carrera presidencial? Pues sí, es un tema, desde luego, sin precedente alguno en la historia de Estados Unidos e incluso en los juzgados, con lo cual no sabemos qué puede ocurrir, pero que aquel supuesto caso de que saliese inhabilitado, que es casi imposible, técnicamente podría presentarse a las elecciones y una vez que llega a la presidencia podría autoperdonarse o indultarse, lo cual, una vez más, no hay precedente alguno, podría ser el inicio de numerosas batallas legales que podrían llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos, y es algo que, una vez más, añade incluso más incertidumbre al panorama político de Estados Unidos. Juan, decías antes que un mes en política evidentemente es una inmensidad, más además en Estados Unidos, pero si ahora con todos los meses que faltan tuvieses que mencionar cuáles pueden ser los temas principales que van a marcar la campaña de estas presidenciales, ¿cuáles apuntarías? Pues yo creo que hay una serie de posibles factores disruptivos de aquí a noviembre. En primer lugar, el hecho de que estamos hablando de una serie de casos, no uno ni dos, quedan varios todavía a los que se va a enfrentar el presidente, y eso puede tener un impacto en su popularidad entre los indecisos y puede de alguna manera desestabilizar su campaña. En segundo lugar, y tenemos que mencionarlo, o sea, el presidente Biden tiene 82 años y su salud podría verse en peligro. Yo espero que no y creo que no, porque goza de una salud de hierro, pero también es un factor a considerar, o incluso técnicamente de cara a la convención demócrata podría haber un golpe de Estado, por alguna forma llamarlo, y que el partido presente a un nuevo candidato. Esto tampoco es probable, pero podría ocurrir técnicamente, el hecho de que Biden llegue debilitado a la convención demócrata y pueda aparecer una alternativa como podría ser Michelle Obama. Y desde luego tenemos que mencionar también al hecho de que por primera vez en mucho tiempo en Estados Unidos, en noviembre, tendremos casi con total seguridad un tercer partido independiente, en este caso liderado por Robert Kennedy, de la familia de los Kennedys, que ya goza de cierta popularidad y que podría ser ese tercer candidato que termine haciéndole daño al presidente Biden, aunque también es cierto que está sacando mucho apoyo
por parte de los republicanos. Todo esto junto hace que serán unas elecciones muy interesantes y a las que deberíamos prestar atención. Juan, va a ser un lujo contar con tu análisis estos meses previos a las elecciones, por todo lo que cuentas y por lo apasionante que es siempre una elección presidencial en Estados Unidos. Así que gracias por estar hoy en el programa y gracias también por lo que nos espera contigo en los próximos meses. Ha sido un verdadero placer. Gracias.